Sí, tú. Para un segundo, porque esto te va a interesar en serio. En una cueva en el desierto de Texas, cerca del Río Grande, unos arqueólogos encontraron restos de cactus masticado con una antigüedad de casi 5.700 años. Casi 5.700 años. Eso significa que, mucho antes de que existiera la escritura, mucho antes de las pirámides de Egipto, ya había gente en el desierto de Norteamérica agarrando un cactus feo, sin espinas visibles, con sabor a puta mierda amarga, y comiéndoselo crudo a propósito para tener uno de los viajes religiosos más intensos que la naturaleza puede ofrecerte. Ese cactus se llama peyote, y no es cualquier planta. Es chiquito, crece pegado al suelo, tarda entre 10 y 30 años en madurar lo suficiente como para ser cosechado, y contiene un compuesto llamado mescalina, uno de los alucinógenos naturales más potentes que existen. Y el sabor, según cualquiera que lo probó, es directamente una mierda de asqueroso, amargo, punzante, de esos que te dan ganas de vomitar antes de sentir cualquier efecto. O sea que tus antepasados no lo comían porque fuera rico. Lo comían a pesar de que sabía como el mismísimo culo, porque lo que venía después valía completamente la pena para ellos. ¿Y qué venía después? Un viaje psicodélico completo, visiones intensas, colores que se mueven, la sensación de conectar directamente con fuerzas espirituales o divinidades, y en muchos casos, un estado de introspección profunda que podía durar entre 10 y 12 horas seguidas. No era una experiencia recreativa de fin de semana. Era, para las culturas indígenas que lo usaban, la forma más directa que tenían de comunicarse con lo sagrado, sin intermediarios, sin templos, sin sacerdotes que interpretaran por tú. El propio cactus era la puerta. Los huicholes, un pueblo indígena del centro-occidente de México, tienen una de las tradiciones de peyote mejor documentadas y más vivas hasta el día de hoy. Cada año, ciertos miembros de la comunidad hacen una peregrinación de cientos de kilómetros hasta un lugar sagrado llamado Wirikuta, en el desierto de San Luis Potosí, específicamente para recolectar peyote de forma ritual. No es un paseo cualquiera. Es un viaje cargado de simbolismo completo. Representa, en su cosmovisión, el regreso al lugar de origen del mundo, donde nació el sol por primera vez. Y durante toda la peregrinación, los participantes ayunan, se purifican y evitan el contacto sexual, preparando el cuerpo y la mente para el encuentro con la planta sagrada, como quien se prepara para una ceremonia religiosa central de su vida entera, no como quien va a buscar una droga. Y esto se pone todavía más fuerte. Para los huicholes, el peyote no es simplemente una sustancia que provoca visiones, es directamente una deidad. Le dicen Hikuri, y creen que tiene conciencia propia, voluntad propia, y que decide mostrarse o no a quien lo busca, según su propia voluntad divina. No es un objeto que consumes, es un ser con el que te encuentras, si él quiere encontrarse contigo. Esta forma de entender la relación entre el ser humano y la planta es completamente distinta a cómo la cultura occidental moderna suele pensar cualquier sustancia psicoactiva, como un producto químico con un efecto predecible, no como un ser vivo con personalidad propia que decide si se te aparece o te ignora. Y este uso no es exclusivo de los huicholes. Los tarahumaras, otro pueblo indígena del norte de México, también tienen tradiciones documentadas de uso ceremonial del peyote, integradas a rituales de curación, danzas comunitarias y ceremonias que buscan mantener el equilibrio entre el mundo humano y el mundo espiritual. Y cruzando la frontera hacia el norte, distintas naciones indígenas de Estados Unidos, sobre todo en la zona sur y en las llanuras, desarrollaron sus propias tradiciones alrededor de esta planta, que con el tiempo se fueron combinando y organizando en lo que hoy se conoce como la Iglesia Nativa Americana, una institución religiosa formal, reconocida legalmente en Estados Unidos, que usa el peyote como sacramento central de su fe, de forma bastante parecida a como una iglesia cristiana usa el vino y el pan en la comunión. Y acá está el dato que te tiene que hacer reflexionar en serio. En Estados Unidos, el peyote es una sustancia controlada y legal para el uso general de la población bajo las leyes federales de drogas. Pero existe una excepción legal específica,
protegida por ley federal desde 1994, que permite el uso religioso del peyote exclusivamente a miembros de tribus indígenas reconocidas dentro del contexto de sus ceremonias tradicionales. O sea que la misma sustancia que puede meterte preso si la usas de forma recreativa, es completamente legal si la usas como parte de una práctica religiosa indígena documentada con miles de años de antigüedad. Esta excepción no salió de la nada. Fue el resultado de décadas de lucha legal de comunidades indígenas para que se reconociera que perseguir el peyote no era solo perseguir una droga. Era, directamente, perseguir su religión entera. Ahora, volvamos a la ciencia dura por un segundo, porque hay algo fascinante en todo esto. La mescalina, el compuesto activo del peyote, fue una de las primeras sustancias psicodélicas estudiadas científicamente en el mundo occidental, mucho antes de que el LSD siquiera existiera. A principios del siglo XX, varios científicos y hasta algunos escritores europeos experimentaron con mescalina purificada, tratando de entender qué estaba pasando exactamente en el cerebro durante estas experiencias. Uno de los textos más citados sobre esto, escrito por un autor inglés bastante conocido, describe la experiencia con mescalina en términos casi místicos, comparando la percepción alterada con una especie de puerta hacia una forma distinta de ver la realidad. El título de ese libro, de hecho, terminó prestándole el nombre a una banda de rock bastante famosa décadas después, aunque esa es otra historia completamente aparte. Volviendo a la arqueología, ese hallazgo en la cueva de Texas del que te hablé al principio, conocido como Shumla Cave, no fue un caso aislado. En varios sitios más a lo largo de la región del Río Grande, entre Texas y el norte de México, se encontraron restos similares de peyote, junto con otros objetos rituales, en cuevas que claramente funcionaban como espacios ceremoniales, no como simples refugios de gente de paso. Y hay algo importante que hay que aclarar acá. Comer peyote no era, ni de cerca, una experiencia sencilla o agradable de principio a fin. Antes de llegar a las visiones, la mayoría de la gente atraviesa un periodo de náuseas intensas, vómitos y malestar físico bastante fuerte. Es literalmente parte del proceso. Algunas tradiciones indígenas interpretan directamente esa purga física como parte necesaria del ritual. El cuerpo se limpia de lo malo antes de que la mente pueda recibir la visión sagrada. No hay atajo. Si quieres la experiencia completa, tienes que bancarte la parte fea primero. Y esto conecta con algo bastante profundo sobre cómo tus antepasados entendían el sufrimiento en general dentro de un contexto religioso. No era algo a evitar a toda costa, como tendemos a pensar hoy con nuestra obsesión moderna por la comodidad instantánea. Era, muchas veces, un paso necesario, casi un peaje que había que pagar para acceder a algo más grande que uno mismo. El cactus no te regalaba la visión gratis, te la hacía ganar, con náuseas, con paciencia, con un sabor asqueroso que tenías que aguantar durante horas antes de que empezara lo verdaderamente importante. Y esta relación tan cuidada y tan profunda entre el peyote y las comunidades indígenas de Norteamérica estaba a punto de chocar de frente contra algo que casi nadie en esas culturas se habría imaginado. La llegada de gobiernos coloniales y siglos después, gobiernos modernos, decididos a prohibir, perseguir y hasta directamente criminalizar como brujería lo que para tus antepasados había sido, durante miles de años, la forma más sagrada que tenían de encontrarse con lo divino. Cuando los españoles llegaron a México, no tardaron mucho en toparse con el uso ceremonial del peyote, y la reacción de la Iglesia Católica fue exactamente la que te podés imaginar. Lo consideraron directamente brujería, un pacto con el demonio. Una amenaza real para la conversión religiosa de los pueblos indígenas. En 1620, la Inquisición española emitió un edicto formal prohibiendo el uso del peyote en todo el territorio de la Nueva España, clasificándolo como una superstición diabólica, al mismo nivel que otras prácticas que consideraban brujería pura. Cualquiera que fuera descubierto usándolo podía enfrentar castigos serios, desde azotes públicos hasta procesos inquisitoriales completos. Y a pesar de esta persecución oficial durante siglos, la tradición nunca desapareció del todo. Se practicó en secreto, en comunidades aisladas,
transmitida de generación en generación, muchas veces mezclada con elementos del catolicismo impuesto, en una fusión religiosa que hoy los antropólogos llaman sincretismo, pero que en su momento era, simplemente, la única forma de sobrevivir sin perder del todo lo propio. Y la persecución no se quedó en la época colonial, ni de cerca. Ya en el siglo XX, con la consolidación de Estados Unidos como país, distintos estados empezaron a aprobar leyes específicas prohibiendo el uso del peyote, incluso entre comunidades indígenas que llevaban siglos usándolo de forma ceremonial. Se llegó a arrestar a gente por participar en ceremonias religiosas dentro de sus propias reservas, por parte de un gobierno que, en teoría, garantizaba libertad religiosa en su propia constitución. La hipocresía era una puta vergüenza bastante evidente. La misma nación que se jactaba de haber sido fundada por gente que huía de la persecución religiosa en Europa, terminó persiguiendo religiosamente a los pueblos que ya estaban ahí antes de que ellos llegaran. La lucha legal para revertir esto llevó décadas enteras. Hubo casos judiciales importantes, protestas organizadas y una presión sostenida de líderes religiosos indígenas que insistían, una y otra vez, en que esto no era un tema de drogas, era un tema de libertad religiosa básica. Recién en 1994, el Congreso de Estados Unidos aprobó una enmienda específica a la Ley de Libertad Religiosa de los Nativos Americanos, garantizando de forma explícita el derecho al uso ceremonial del peyote para miembros de tribus reconocidas. O sea que hizo falta prácticamente el siglo XX entero y varios siglos de persecución colonial antes de eso para que el gobierno estadounidense reconociera oficialmente algo que tus antepasados venían practicando sin ningún problema desde hacía casi 6.000 años. Y hoy, en pleno siglo XXI, la amenaza cambió de forma pero no desapareció del todo. El peyote silvestre tarda entre 10 y 30 años en crecer lo suficiente para ser cosechado de forma sostenible, y la demanda tanto ceremonial como, cada vez más, por curiosos y turistas espirituales que buscan la experiencia, superó por completo la capacidad de regeneración natural de la planta en gran parte de su hábitat original. Súmale a esto la presión de proyectos mineros y de infraestructura sobre Wirikuta, el territorio sagrado donde los huicholes hacen su peregrinación anual, y te queda un panorama de mierda bastante jodido. La planta que tus antepasados consideraban una deidad viviente está, hoy, literalmente, en riesgo de desaparecer de su hábitat natural, no por persecución religiosa esta vez, sino por sobreexplotación y desarrollo económico sin ningún control real. Y hoy, en pleno siglo XXI, la amenaza cambió de forma pero no desapareció del todo. El peyote silvestre tarda entre 10 y 30 años en crecer lo suficiente para ser cosechado de forma sostenible, y la demanda tanto ceremonial como, cada vez más, por curiosos y turistas espirituales que buscan la experiencia, superó por completo la capacidad de regeneración natural de la planta en gran parte de su hábitat original. Súmale a esto la presión de proyectos mineros y de infraestructura sobre Wirikuta, el territorio sagrado donde los huicholes hacen su peregrinación anual, y te queda un panorama de mierda bastante jodido. La planta que tus antepasados consideraban una deidad viviente está, hoy, literalmente, en riesgo de desaparecer de su hábitat natural, no por persecución religiosa esta vez, sino por sobreexplotación y desarrollo económico sin ningún control real. Y hay algo bastante irónico pasando al mismo tiempo, que te va a interesar. Mientras el peyote silvestre está en problemas serios de conservación, la mescalina, su compuesto activo, volvió a estar en el centro de la investigación científica seria, después de décadas de estar completamente prohibida para cualquier estudio en laboratorios. Distintas universidades alrededor del mundo retomaron investigaciones clínicas sobre compuestos psicodélicos, incluida la mescalina, explorando su potencial para tratar depresión resistente, ansiedad severa y trastorno de estrés postraumático, con resultados preliminares que varios investigadores describen como prometedores. O sea que la misma sustancia que la Inquisición española condenó como brujería demoníaca en 1620,
Hoy la estudian con total seriedad académica en hospitales universitarios, tratando de entender científicamente algo que tus antepasados ya sabían de forma empírica desde hacía milenios, que esta planta puede generar cambios reales y profundos en la mente humana. Así que la próxima vez que escuches hablar de plantas sagradas, como si fuera una frase de folleto turístico vacía, acuérdate de esto. Durante casi 6.000 años, generación tras generación, comunidades enteras hicieron peregrinaciones de cientos de kilómetros, ayunaron, se purificaron y comieron algo que sabía literalmente a mierda, todo para encontrarse cara a cara con lo que consideraban divino. Y a pesar de siglos de persecución religiosa, prohibiciones legales e inquisiciones enteras tratando de borrarlo, la tradición sigue viva hoy, contra todo pronóstico. Última cosa antes de que te vayas de acá. Dejé escondida una referencia a Wirikuta en algún punto anterior de este video. El primero que me diga en los comentarios dónde exactamente está esa referencia, se gana una cerveza a mi costa. Jimin Chira, obviamente. Pero el shoutout en el próximo video sí va totalmente en serio.